Buenas tardes, mi nombre es María Camila Camaño Sáez, estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. En la tarde de hoy me encuentro con el docente Amer Barbosa. Él es maestro de dos instituciones oficiales del municipio de Sagún. Buenas tardes, profe Amer, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, María. ¿Cómo has pasado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? Muy bien, profe, igualmente. Entonces, vamos a iniciar pues con nuestra primera pregunta. El día de hoy le quiero hacer varios interrogantes. Entonces, la primera sería, para usted, ¿qué significa educar? Bueno, en cuanto al concepto de educar, sí, es un concepto que no es muy, que no es muy sencillo, digamos. Eso implica muchísimas cosas, ¿cierto? Primero, educar, así como el verbo necesita bastante, necesita de ser activo. Educar es un proceso, es una actividad en la cual tú vas a transmitir conocimientos, pero más que todo actitudes, comportamientos, se asocia más a esa parte de lo comportamental. ¿Sí? Y se hace necesario, ¿sí? Esto en cualquier sociedad para transmitir de una generación a otra lo que son tanto conocimientos como comportamientos. Entonces, educar es el proceso ese en el cual nosotros vamos pasando de generación en generación, sí, tomándolo como más general que en un salón, todos los conocimientos de la misma sociedad. Exacto, entonces no solamente conocimiento, sino valores, principios, morales también. Correcto. Todo lo que es comportamiento, por lo menos el buenas tardes, el buenos días, el cuando uno llegue, el ceder el puesto, son cuestiones que son más de educación que de otra cosa. Sí, es esa actitud que uno tiene cuando uno le decían, bueno, mire, llegó, salude, ¿cierto? O llegó alguien, levántese, déle el puesto. Entonces son cuestiones más de educación. Bueno, profe, siguiendo por ese lado, por ese tema, el proceso de enseñanza, de educar, es muy complejo. ¿Usted qué piensa acerca de eso? ¿Qué responsabilidades implica ese proceso? Bueno, son bastantes. Es decir, en el rol de docente, así como en cualquier otro rol en donde uno esté impartiendo una enseñanza, ¿sí? Desde el mismo hogar, es complejo. Ese rol se necesita bastante, la responsabilidad es bastante. Y los que elegimos esta profesión tenemos mucha responsabilidad en la sociedad. Sí, esto es un proceso, no es un hecho aislado cuando uno habla de enseñanza. Sí, la enseñanza implica realizar diagnósticos, por ejemplo, implica bajo esos diagnósticos buscar un plan de acción. ¿Sí? Podemos de pronto en un salón explorar saberes y con base en esos saberes entonces nosotros empezamos a actuar. Entonces, la responsabilidad de nosotros en este proceso, como lo he dicho, es bastante y con base en esa responsabilidad nosotros vamos a tener una actuación en el salón. Nosotros no podemos ser sujetos pasivos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno tiene que ser muy activo en esta parte, ¿sí? Y ahí es donde está la responsabilidad. Yo no puedo de pronto llegar a un salón, es simplemente a entregar un material y esperar que se venzan las 2 horas para recogerlo e irme. ¿Cierto? Uno tiene que impactar en el proceso y ser responsable en lo que está haciendo. Más que todo que estamos trabajando con saber de los niños, saber de los jóvenes y cuestiones que van a perdurar, que no es una cuestión efímera, eso va a perdurar. Exacto, la educación, pues los primeros años más que todo, marcan bastante el camino que uno va siguiendo, el camino no solamente académico, sino pues el laboral, que más tarde uno se va a enfrentar. Así es, así es. Entonces, en las clases, como usted lo mencionaba, pues es la responsabilidad grande, ¿cierto? Y dentro de usted, ¿qué puede decirnos sobre cómo se prepara una buena clase para ejercer todas esas responsabilidades que usted nos menciona? Bueno, para mi concepto no hay una fórmula que te diga esta es la superclase o este es el super derrotero a seguir, ¿cierto? Exacto.
sería como muy ambicioso decir, yo tengo la fórmula secreta para que la clase sea efectiva, porque la clase es un proceso dinámico. Y si uno empieza a buscar, por decir algo, modelos de clase, se va a encontrar con infinidad de modelos de clase y todos funcionan, pero funcionan ¿por qué? Porque están hechos para un ambiente específico, para un contexto. Entonces, lo primero para mi concepto sería establecer unos objetivos. ¿Sí? ¿Qué quiero de esa clase? Después de esos objetivos, yo entraría a jugar con el contexto. ¿Sí? ¿Qué quiero yo de esa clase? ¿Qué quiero que le quede a mis estudiantes? Pero tengo que mirar qué tengo en el contexto para poder realizar eso. ¿Cierto? Más que todo, no es de pronto un secreto que hay una brecha entre rural, urbano, público y privado. Entonces son brechas y uno tiene que mirar los contextos. ¿Sí? Así es. Después que uno tenga esa contextualización, sí, entonces empieza con una secuencia, armando secuencias de aprendizaje y armando actividades para reforzar esa secuencia, porque no puede ser solamente la secuencia, darle todo al muchacho en algo plano, digamos, en una actividad plana o en sí, en una secuencia lineal en donde el muchacho no participe, sino que va a ser receptor, a usted ya con el contexto, con los objetivos listos, empezar a planear cómo le va a dosificar eso al estudiante y cómo el estudiante le va a accionar ante eso lo que usted le está dando. Sí, va a reaccionar, va a decirle, bueno, profe, venga, yo aprendí esto, pero él no se lo va a decir tácitamente, sino con las actividades que usted le vaya colocando, ¿cierto? Perfecto, así es. Profe, y dentro pues de esos pasos que usted nos menciona, al momento de preparar una clase, pues, ¿cuál es el elemento que usted tiene más en cuenta? O sea, para usted, ¿cuál es el elemento más importante al momento de planificar las actividades que va a desarrollar dentro de la clase? Ok, bueno, lo mencionaba en el puntico anterior, o en la pregunta anterior. Para mi concepto, el contexto es el que te marca. O Exacto, hacer un sea, buen diagnóstico. hacer un buen diagnóstico de qué estamos haciendo, o sea, dónde lo vamos a hacer. Entonces, para así saber cómo lo vamos a hacer. Sí, yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias partes. Trabajé en zona rural, en un colegio público. Estoy trabajando en zona urbana ahora en un colegio público. He trabajado en colegio privado. Sí, y me doy cuenta que son tres contextos totalmente diferentes, ¿cierto? Dos son públicos, ¿verdad? Pero uno es urbano y rural, pero son contextos diferentes. No hay lo mismo allá que acá. Por lo general, a mí me gusta hacer un levantamiento de información, esa información que le llaman uno sociodemográfica. Entonces, esa información sociodemográfica te aporta muchísimo porque es que tú vas a mirar la realidad del estudiante Exacto, sus y a partir, condiciones. correcto, sus condiciones, y a partir de esa realidad, entonces tú puedes trabajar. Te cuento así rápidamente algo. En esta pandemia se salieron a relucir tantos problemas y entonces cuando uno empezó la gente, no, que vamos a mandarle por una plataforma, vamos a hacerle, porque no, es que quien no se consigue un internet, esa expresión, un internet, es como bastante jocosa, pero bueno, Zona así, rural. así dicen, ¿cierto? Y yo tuve casos en los que me llamaban y me decían, no estoy acá en tal parte que es que cojo señal y le voy a dictar cuáles fueron mis respuestas. A dictar, o sea, no podían una foto, no podían nada porque no había señal y a veces. Entonces, eso fue en la primera guía del año pasado, por allá en marzo 20 y algo. Yo dije, no, esto hay que hacer un diagnóstico. Entonces me di a la tarea de hacer un diagnóstico y me sorprendió que de los 400 y algo estudiantes que yo tenía, el 10% aproximadamente tenía acceso a internet diario, o sea, diario. Los otros de vez en cuando. Y habían unos que no tenían acceso. Ese Y yo decía, proceso truncado. exactamente. Entonces, con base en ese contexto se empezaron a hacer las cosas, porque ya yo dije, bueno, ya yo a un grupo no le puedo enviar videos porque por dónde los van a ver. Entonces Así tenemos que es. trabajar es con documentos y de ese documento ellos ir extrayendo información. Entonces tocaba diferenciar esa clase y mira que estábamos en el mismo colegio, no teníamos
colegios diferentes o una cuestión así, pero los contextos sí son diferentes. Entonces, ese es el elemento principal. Si tú tienes en cuenta el contexto, tú sabes cómo planear los objetivos de la clase, cómo planear las secuencias e inclusive cómo llegarle al alumno, llegarle al estudiante. También puedes inferir bastantes cosas de ese contexto. Entonces, a través del contexto podemos darnos cuenta qué actividades se pueden desarrollar, cuáles no, y cuáles son los materiales más adecuados pues, para trabajar con cada estudiante o cada Correcto, grupo correcto. de estudiantes. Profe, desde su experiencia personal, ¿cuáles son los materiales didácticos que más utiliza? Y usted, según su experiencia, pues, ¿cuál es el papel que tiene ese material, el que usted considera que es más importante o el que usted utiliza mucho, con mucha más frecuencia? Ok, bueno, en cuanto a los materiales, bueno, uno en el rol de pronto de la informática, uno siempre se acostumbra a trabajar bastantes recursos y bastantes tipos de materiales. Cuando está en el aula, uno puede diversificar esos materiales en bastante. Uf, uno puede realizar videos, realizar de pronto evaluaciones interactivas, así que te realimenten ahí mismo. Puedes diseñar diferentes documentos que sean no planos, sino que tengan una interacción, de pronto presentaciones en PowerPoint, etcétera, etcétera, ¿cierto? Cuando ya tú sales del La aula, red. sí, ya cuando tú sales del aula, como nos tocó ahorita, a ti te toca limitar, a ti te toca limitar y de pronto hacer otro tipo de materiales. Bien, a mí me gusta mucho trabajar en una herramienta que se llama POW, porque me permite hacer unos videos que yo los pongo corticos, pues de unos 3 5 minuticos, explicando algo muy puntual y le agrego voz con unos programas como el Loquendo, creo que se llama, uno le activa voces y uno le escribe y él narra lo que está escribiendo para no utilizar la voz de uno. Sí, hay personas que nacieron con una voz de pronto de emisora y cuestiones, pero a uno como que no le favorece mucho y dice, no, que se entienda, para que se entienda bien, entonces uno utiliza unas herramientas. Me gusta mucho esa parte de utilizar videos, de utilizar videos. Es la herramienta que me gusta más, ¿por qué? Porque activa tanto la parte visual como la parte auditiva. Entonces, Exacto, es yo, más yo he llamativo. tenido, sí, es más llamativo, capta mucho la atención. ¿Y qué sucede? Yo tuve una vez un estudiante que tenía un poco de limitación visual. Entonces ya yo decía, no le puedo poner un documento que él lo lea. Exacto, si O, no, los o- o videos no se le, ayudan o sí, más. o no le puedo poner el video mudo. Entonces ya yo dije, hay que agregarle voz. Sí, él veía, pero era limitado en la vista. Entonces ya con el videito él se guiaba. Él se guiaba y más o menos se ubicaba cómo era la cuestión. Entonces, ese es el material que más me gusta es el video, porque te activan varios canales de percepción. Entonces, por eso me inclino bastante. Entonces usted es mucho más tecnológico. Pues hay muchos docentes que esa parte no les gusta, pero pues usted sí lo implementa y es muy bueno. A los estudiantes, pues desde mi experiencia se lo puedo decir que es mucho más eh, enriquecedor el proceso así, porque pues podemos entender mucho más las cosas. Profesor, bueno, según lo que usted me ha dicho hasta ahora, esos diversos materiales, los pasos que usted sigue en la preparación de las clases y la lectura de contexto que realiza, pues para poder evidenciar, para poder saber cuál es el contexto sociológico y económico pues, de los estudiantes. En todo esto, en todas estas técnicas, estas teorías, tenemos la didáctica, ¿no? Pues la que nos enseña, la que nos motiva a seguir mejorando nuestro proceso de enseñanza como docentes. Entonces, ¿usted cree que la didáctica pues es una parte esencial de la enseñanza y cómo la aplica usted en sus clases? Bueno, la didáctica, digamos que se puede tomar como la forma en cómo transmito o cómo enseño. ¿Sí? Exacto. ¿Cómo hago llegar yo al estudiante eso que yo sé? ¿Sí? En todo el recorrido que uno ha tenido, a veces uno se topa con profesores o uno dice, alguna vez lanza una expresión, ese profesor sí sabe,
pero que no sabe cómo decirnos cómo es que son las cosas. Así es. ¿Cierto? Así. Entonces, en la didáctica es ahí donde entra, donde entra. Y yo siempre me voy, cuando me dicen así, yo digo, no, hombre, si yo te contara el profesor mío de cálculo uno, ese señor, esos ejercicios, como dice uno coloquialmente, se los comía toditicos esos ejercicios, pero no le sabía llegar a uno. Entonces uno estaba como que perdido en ese mundo del cálculo. Pero entonces de ahí cuando ya yo me decidí, bueno, me voy por la docencia, ya yo dije, yo tengo que mirar cómo le llego al estudiante, cómo le llego. Entonces, en la didáctica uno tiene que estudiarla, uno tiene que leerla, uno tiene que ponerla en práctica. ¿Cierto? Uno no puede ser o decir, yo soy docente, llegar al salón a leer un texto, a pasar unas diapositivas y ya, porque uno tiene que mirar cómo capta esa atención del estudiante, si se le está desmotivando, por qué se está desmotivando y tratar de intervenir esa parte. Entonces, la didáctica es en cómo transmito yo eso que sé para que él lo sepa también y lo pueda llegar a aplicar. Entonces, eso juega un papel importantísimo, juega un papel importantísimo y yo creo que es como la columna que uno tiene ya en el desarrollo de la clase. La columna vertebral del desarrollo de la clase es la didáctica. Y por eso en las universidades te dan didáctica de tal cosa, didáctica de las ciencias naturales, por ejemplo, didáctica de las matemáticas, didáctica del inglés. Es porque o sea, la gente puede asimilar un conocimiento, pero la forma de transmitirlo es el cuento. Ahí es donde está el detalle. Sí, eso es fundamental. Ok, sigamos. Tenemos que, pues ya hablamos de la didáctica, de los Ujú. pasos a paso para las clases, pues todo eso. Para englobar un poco sobre el proceso educativo, usted, profe, desde su experiencia, ¿cuál es el objetivo principal de la educación? ¿Cómo el docente se integra en ese proceso? ¿Cuál es el papel del docente en el proceso educativo? Ok, bueno, el objetivo de la educación y el papel del docente. Son preguntas bastante ambiciosas, bastante grandes, bastante fuertes y bastante Sí, porque son robustas. complejas. Sí, Sí, explica. sí, sí. Entonces uno puede empezar a mirar diferentes frentes. Pero bueno, para mí, eh, el objetivo de la educación y del docente se basa en algo que yo denomino proponer. Sí, proponer. O sea, ¿qué sería proponer? Proponerle al estudiante formas de realizar las cosas desde la asignatura de uno para que él entre a interactuar con ese entorno que tiene y pueda modificarlo. Es decir, proponerle la asignatura de nosotros, sí, proponerle el proceso educativo como un agente de cambio al entorno que tenga, al entorno que tenga. Te lo digo de pronto desde el área de la tecnología. A mí me gusta mucho y le he enfocado a los muchachos, lastimosamente se nos metió esto y tuvimos que parar lo que estábamos haciendo, lo que es el campo de la automatización o la robótica que llaman, ¿cierto? Y ya nosotros estábamos haciendo cositas con electrónica y yo les decía, vea, ¿cómo usted puede realizar algún circuito que de pronto le dispare el switch de una motobomba o de una electrobomba? Venga, profe, ¿lo podemos hacer con un foco? Sí, lo podemos hacer con un foco. Podemos tener un sensor de movimiento y cuando usted entra al cuarto se le activa el foco. ¿Cierto? Entonces, la educación debe buscar, primero mirar cómo está el entorno, la sociedad, qué exigencias tiene, y después proponerle al estudiante formas de cambiar ese entorno o de modificarlo. Dice, bueno, el entorno ahora mismo te está solicitando esa automatización en varias cosas. Bueno, miremos cómo podemos proponer eso. El entorno que necesita, que le cuiden de pronto las fuentes hídricas, que cuiden los árboles, cuiden la naturaleza, podemos desde sociales, de naturales, proponerles eso. Entonces, para mí la educación, Articular. sí, para mí la educación se basa en proponer. El proceso educativo se basa en proponer. Y así el muchacho le busca la aplicación a lo que él está viendo en la realidad. Porque a veces se fracasan los procesos de formación porque uno dice, ¿para qué me va a servir eso? ¿Cierto? Exacto. Muchos estudiantes es lo que se preguntan. Sí, entonces, algunos, bueno, cuando yo estaba por allá en zona rural me decían, profe, pero
yo voy a una ecuación a hacerla y para quedar de mototaxi. Y yo digo, no, no se puede quedar usted ahí. Usted si aprende una ecuación, entonces en la universidad tiene que aprender más ecuaciones. Y con eso vas a obtener tu título. Entonces, pero ellos a veces se desmotivan porque, ajá, ¿qué aplicabilidad le encuentro a tal cosa? Y creo que la educación debería estar basada en eso, en proponer. Ese debería ser el objetivo de la educación. Exacto, llevar muchos más contenidos que en realidad sirvan para el día a día, pues Correcto. para el que hace. Exacto, bueno, profe. Y bueno, siguiendo con la línea del proceso educativo, según usted, pues esta es otra pregunta bastante amplia, porque le quiero preguntar qué habilidades o destrezas tiene o debería tener el docente actual, y más en esta situación de emergencia por la COVID-19. Sí, es bastante amplia. Y bueno, sobre esas competencias del docente o habilidades del docente, hay diferentes artículos y muchos apuntan que el docente del siglo XXI lo enmarcan en una parte, que serían las habilidades del siglo XXI que tienen que ver con la información, más que todo Así manejo de es. información, manejo de herramientas telemáticas e informáticas. Entonces, allí enmarcan una cantidad de cosas y nos dicen, los docentes estamos llamados a eso. Y sí, estamos llamados a ir evolucionando con el ambiente. No hay una excusa. Yo no encuentro una excusa en el refrán ese que dice, o en el dicho que reza, el loro viejo no da la pata, dicen. Y lo he escuchado en muchas reuniones. Pero que vea por qué las notas no las pasan en tiempo. No, porque es que ese programa yo no lo voy porque es que el loro viejo no da la pata. ¿Por qué no hacen las cosas en Word? Porque es que el loro viejo no da la pata. Entonces ya se está utilizando como una excusa. Con esto salieron a relucir muchísimas cosas, María. Mira, profes que no tenían correo electrónico, profes que no tenían de pronto un WhatsApp, no tenían una red social. Y no estoy diciendo que sea obligación tenerla, sino que hay que empezar a manejarla, porque es que los muchachos la manejan Exacto. y uno puede utilizarla, uno puede utilizarla. Yo al principio no me pude contactar con todos los muchachos que hice, creé un perfil en el Facebook, mira, me llegaron casi toditicos. Y ahí tenía ese perfil y ahí los Buscarla, acumulé toditos. manejar, Cierto, cerrar yo, la brecha. sí, yo tomé y entonces dije, bueno, profe Anuar, y entonces fueron encontrando al profe Anuar y se fueron uniendo, ahí los tenía toditicos. Y les mandaba por el grupo, les mandaba por teléfono, les mandaba por cualquier cosa, y casi no leían, les mandaba por el grupo de ese de Facebook y leía todo el mundo. Entonces me empezaban a contestar y yo dije, ah, bueno, vea cómo son estos. Entonces, habilidades para manejo de información, para filtrado de información o selección de información y para distribución de información. Podríamos enmarcarlas allí. Y hay una habilidad que en este momento también marca mucho, que es, yo la llamaría, y con eso, de eso conversaba con unos compañeros, yo la llamaría el don de gente, o sea, ser gente. ¿Por qué? Porque, mira, bueno, es un tema espinoso, a mí casi no me gusta tratarlo, pero te comento. El ser gente, el ser docente no nos quita ser gente. Uno tiene que mirar qué estudiante tiene, en qué situación está, cómo puede actuar él ante esta situación tan adversa, sí, nadie se esperaba esto, sí, y dar y ser un poco lapso, tratar de llegar. Ser gente, ¿sí? Ese sería el don de gente. Eso es una habilidad que hay compañeros que no la tienen. Si no me entrego, le pongo uno y listo. Entonces yo digo, venga, y la parte humana, ¿por qué la separamos de ese proceso? Exacto, no, no se ponen a pensar, no nos ponemos a pensar qué pasaría, de pronto no es Exactamente. siquiera una dificultad ahí que tener ahí. Correcto. Entonces es una habilidad que nosotros debemos, y no solamente el docente, todo el mundo debe mirarla y debe activarla, porque la tenemos, pero algunos no la tienen más activa que otros. Dada Así esta es. situación, uno empieza a mirar muchas cosas. Entonces, para concluir, habilidades que debe tener o destrezas que debe tener el docente, manejo de información, ¿sí?
todo lo que tiene que ver con búsqueda, con selección, con masificación, con de pronto con transformación de información, porque tú puedes tomar una canción que te gustó, le pones unas imágenes y haces un video, estás transformando información, ¿cierto? Y también esa habilidad del don de gente, yo le llamaría así. Bueno, profe. Muy bien, entonces pasamos al siguiente bloque sobre la mediación pedagógica. Para usted, ¿qué es la mediación pedagógica? ¿Qué implica ser mediador en el proceso de enseñanza? Ok, bueno, en la mediación, yo cuando esa mediación la volví a escuchar ahorita con este cuestionario, eh, pero la había escuchado antes en lo que eran los entornos virtuales, me decían medios y mediaciones, y uno quedaba como que, pues, ay, no es lo mismo, no, medios y mediaciones son diferentes, entonces la mediación es la forma en que tú haces que ese proceso, o tú eres el mediador, tú haces que el proceso llegue al estudiante. Entonces Así tú puedes es. con algo que tú actives o con la forma en que tú quieras activar ese proceso, tú armas una mediación para llegarle al estudiante. Entonces tendrías como que la parte esa teórica o la parte gruesa, le llamo yo, del proceso, y tú tienes que armar algo para que al estudiante le llegue. ¿Cierto? Una mediación podría ser de pronto una actividad que tú coloques, ¿cierto? Vienes, explicas lo que son los sistemas tecnológicos y venga, vamos a hacer esta lección. Y ellos empiezan, bueno, listo, mira, ya yo comprendí lo que estaba diciendo el profe y ahora con esto ya yo voy a comprender los tipos de sistemas tecnológicos. Entonces yo te voy haciendo una evaluación, se me va realimentando y después yo puedo entrar a reforzar esa parte. Entonces, esa mediación tú la utilizas es para que ese proceso que tú estás planteando o estás proponiendo tenga firmeza, o sea, llegue y se quede. Eso sería la mediación, para hacerle como más sencilla la asimilación al estudiante. Exacto. Bueno, y con toda esta situación, profe, esto se nos ha complicado. Entonces, ¿cómo se podría mejorar la mediación pedagógica en las escuelas? Bueno, la mediación pedagógica. Teniendo en cuenta lo que había dicho de la mediación pedagógica, yo me iría de pronto y lanzaría un juicio un poco punzante. Yo creo que necesitamos actualizaciones serias, o sea, seriedad en la actualización que hacemos. A veces nosotros nos metemos a un curso que se llama metodología digamos, metodología de la investigación en contextos de alto riesgo. Una cuestión cipote nombre, como le digo yo, pero es simplemente para tener ese cartoncito y anexarlo a la Exacto, hoja es de vida. un compromiso. Entonces, cuando usted hace una actualización seria, usted aplica también seriamente eso. Sí, seriamente eso. Entonces, si hay una actualización seria eh, en cuanto a la metodología, ¿cierto? Nosotros vamos a tener comprensión de cómo es el proceso y cómo lo está asimilando el estudiante ahora mismo. Sí, yo no puedo pretender de pronto que yo tenga 20 años en magisterio, por decirte algo, y esté utilizando la misma forma de llegar al estudiante que hace 20 años. Así es, todo innova, todo cambia. Sí, no le vas a llegar. O sea, si uno está, no le vas a llegar y tú vas a encontrar comentarios como, es que a mí no me hacen nada, esos muchachos están en tal cosa. Sí, pero venga, ¿por qué no explora otra forma? Sí, es que yo siempre he enseñado así y es que antes, mira sí, es que antes no podemos comparar. Y yo al principio no te miento, yo hacía un proceso, al año siguiente hice el mismo, al tercer año hice el mismo y ya no me estaba dando resultados. Yo dije, ¿qué pasó? Venga, al cuarto año, venga, pero si es que ya ellos no están lo mismo, ya el muchacho no está escuchando, pregúntale el nombre de un vallenato o de una cumbia y no se lo sabe. Pregúntale el nombre de un reggaetón, se lo sabe. La sociedad ha evolucionado y nosotros tenemos que evolucionar si no nos quedamos. Así de Así, sencillo. ¿Cierto? Y entonces la otra vez me decían, bueno, pero ¿por qué no, esos muchachos se ríen tanto contigo? Yo porque yo empiezo a echarles cuentos. ¿Y qué cuentos les he hecho? No, yo les pongo en estadística, empiezo a las tablas de frecuencia, entonces les digo, bueno, ustedes no saben lo que le pasó
a la vecina mía, ¿qué tal cosa? Ahí les invento un cuentico, entonces los muchachos hacen un poquito de higiene mental. No es que me estoy recochando la clase, sino que en esa confianza ellos se enfocan. Y no es llenarlos de números, sino que mirar cómo actúan ante X o Y situación. Entonces yo digo que la actualización uno debe hacerla, pero una actualización seria. Y con eso uno logra que mejoren las mediaciones, mejore la didáctica inclusive, mejore inclusive los temas que uno está trabajando. En informática, por ejemplo, o en tecnología, yo no puedo estar dando lo mismo que hace 10 años, porque los muchachos se me van a burlar, me van a decir, Word. No, profe, ya nosotros sabemos eso, ya nosotros nacimos sabiendo eso. Entonces, ¿qué hay que ponerle? Ir mirando cómo va cambiando e irle proponiendo nuevas cosas y cosas que le llamen la atención. Como que para mejorar hay que actualizarse y Sí, la hablarle a los actualización. estudiantes en su lenguaje, llegarle con las cosas que ellos conocen, que están pasando actualmente, ¿no? Exactamente, sí. Ahí por lo menos, ya, si tenemos medio minutico más en esta pregunta, a mí me pasó algo en el 2019, recién llegado ahí a la normal. Había una niña que era reacia a realizar unos ejercicios que hacíamos en una plataforma de programación. Reacia y que pa' qué eso, que no sé qué. Y yo un día me senté con ella y con una compañera y le digo, venga acá, ¿usted por qué no le gusta? No, es que a mí me gusta más escribir. Bueno, escribamos. ¿Qué escribes tú? Escribo música. ¿Qué clase de música? Escribía, ¿cómo se llama? Trap. Mm, Sí. nuevos géneros. Y yo le decía, bueno, tú haces rimas y tal cuestión. Y yo le dije, bueno, te voy a dar un tema y tú me vas a traer un trap para la próxima. Si te le mide. Entonces le empecé a escribir lo que era, me vas a definir lo que es algoritmo, me vas a definir lo que es instrucción, me vas a definir lo que es esto. Le di como 4 términos. Y la muchacha me trajo una canción. Y yo dije, pero ven acá, yo la estoy leyendo, pero cántala. Entonces la cantó ahí con la compañera. Y yo dije, vea, o sea que tú sí sabes, lo que pasa es que querías era cantarla, no querías hacerla Así ya. es. Sí, entonces como que buscarle esa cuestión, que de pronto, si yo no me meto en el mundo de ella, o en el mundo de ellos, ¿qué hubiese hecho? Venga, esta niña no me quiso hacer la actividad, tiene uno, ya. A la- Exacto. Eso es facilito, como yo le dije, eso es facilito para mí, Eso es ponerle lo uno a más todo el fácil. mundo. Lo más difícil Sí, es incomodarse y sí. cambiar. Yo les dije, un día de esto voy a coger rabia y les voy a dar la clase por vista. Ellos se echan a reír, porque yo les digo así. Y me voy y echo a todo el mundo pensando, no, profe, usted no hace eso. Y yo, no, pero eso era loco, son cuentos míos, no me parece. Entonces, ¿por qué facilito? Yo le dije, eso es facilito para mí, pero quedarme con ustedes y tratar, que eso es lo complicado. Sí, exacto. Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo y por su respuesta. Realmente ha sido una jornada bastante eh, significativa para todos, creo yo. Entonces, Hombre, no. muchísimas gracias por su presencia. Hombre, gracias a ti, oíste, por tenerme en cuenta y cualquier cosita ya sabes. Hasta luego, profe. Buenos éxitos, que pasen muy bien.